ahora os toca el turno de opinar, ¿no? Quiero decir que la investigación está ahí, esto que yo he llamado la percepción cultural también la tenemos ahí. Críticas, opiniones, puntos de vista, reflexiones, o abrimos en principio 20 minutos de debate, si os parece bien, dependiendo del número de palabras. Me ha gustado cómo tomar las palabras, no es por quitarme trabajo, no importa, como además conoces a alguna gente es más fácil. Ay, venga, que venga, ¿de dónde estabas? Dime tu nombre, compañera. Vanessa. Vanessa. Y diciéndome... Bueno, pues... Adelante, Vanessa. Sí. Me parecía interesante las preguntas que poníais de debate, porque a veces parece que desde una situación de privilegio como que es más fácil hacer este tipo de acciones, ¿no? Que cuando tienes más o menos una estabilidad, que tu vida no está en juego, que no estás desnutrida, ¿no? Parece mucho más sencillo. Hay un libro de Peter Helfand, o algo así se llama, no recuerdo muy bien el título, que es como la no violencia protege al Estado. Sí, lo conozco. Lo que pasa es que esto es un texto cualitativo que lo que hace es estudiar es decir, no opina. Y eso de que en los sitios débiles habría que ver en los casos donde se han planteado revoluciones no violentas si eran débiles o no las respuestas. En Filipinas, si fue débil o no la respuesta. Otra cosa es que eso consiguiera una revolución total, que no lo hizo. Pero la respuesta que tuvo el régimen no era débil, al contrario. ¿Vale? O sea, es verdad que cabe esa interpretación si la estás enfocando desde un punto de vista puramente ideológico. Pero desde un punto de vista cualitativo no tanto. Me refiero, por ejemplo, que si está en juego tu vida, que viene alguien como a agredirte. Por ejemplo, en El Salvador, pues ahí se aplicó la no violencia de forma importante. O que van a venir a violarte, también. Pues el tema de no defenderte, pues también... No, ojo. No defenderte, me he explicado, entonces lo he hecho fatal, peor de lo que pensaba. Sí defenderte, de otra manera. No defenderte. No defenderte es no defenderte, ¿entiendes? Es decir, la diferencia entre la resistencia civil y la gente que dice pase lo que pase, no va conmigo, es que los resistentes civiles sí que se defienden. Estas señoras dicen que no son pacifistas para nada, que van con mala leche. ¿Estas señoras a quién te refieres? Las autoras de este texto. Pero la realidad histórica de la no violencia no es que no se defendieran, es que no se defendían armadamente, es distinto. Se defendían con la lucha popular, se defendían con la resistencia civil, con la desobediencia, creando instituciones paralelas, boicoteando, saboteando, ¿vale? Pero sí se defendían. Las mujeres alemanas que a Hitler le hicieron un plantón, que estaban casadas con judíos, para conseguir que no los deportaran, sí que se defendieron y las apalearon, pero no los deportaron. Y las apalearon. No es que no se defendieran. Ni las sufragistas, a las que también cascaban, por cierto, no es que fueran allí con las manos en los bolsillos, venga, a ver cuánto nos toca hoy. No, se estaban defendiendo de otra manera. Víctor. Sí, lo primero, bueno, me ha parecido muy interesante, y a la vez que ibais contando, sobre todo desconocía el libro de las chicas estas. Lo desconocíamos todos. El estudio. Y me parece muy interesante la perspectiva, ¿no? de analizar desde un punto de vista científico los procesos históricos, ¿no? de resistencias violentas y compararlos cuantitativamente. Vamos, me parece simplemente la idea brillante, pero los resultados pues me sorprenden también, porque conocía el libro que comentabas y no he leído más que párrafos sueltos y tal. Pero vamos, sí que es verdad como que rompe bastante con ideas que tenemos muy asumidas, ¿no? Que son muy hegemónicas, ¿no? Y bueno, me ha venido a la cabeza pues una experiencia que trae consigo una reflexión, y también que está muy relacionada con lo que contaba antes un poco de la historia del pueblo, de Yesa, del recrecimiento. Yo, bueno, he participado toda la vida en el movimiento de oposición al recrecimiento de Yesa. Hubo en la construcción de otro embalse, el de Itoiz,
hubo un colectivo que fue, vamos, uno de los pioneros, o por lo menos sí que fueron una vanguardia, tanto teórica como práctica, en aplicar técnicas de acción directa no violenta. Por lo menos sí, fueron muy... O sea, han sido a posteriori estudiados, o sea, casi, a veces hablando con los compañeros te dicen, joder, después de acabar con esta lucha casi hemos sido un museo, ¿no?, de lo que hicimos. Pues porque en los 90 te estaban planteando acciones de boicot y de sabotaje, de acción directa, al fin y al cabo, muy importantes, y también estaban haciendo acción mediática, o sea, estaban haciendo vídeo, incluso en VHS, ¿sabes? O sea, en los 90, ¿no?, que eso en España, pues igual era algo pues bastante vanguardista. Era un grupo pues de acción, pequeño, relativamente, clandestino relativamente, pero se entregaban en todas sus acciones, las grababan todas en vídeo, las hacían a cara descubierta, se entregaban después de cada una de las acciones y controlaban muy bien las fallas legales que estaban cometiendo. Todos se declaraban insolventes de por vida, o sea, de hecho tengo algún compañero con el que todavía comparto relación y pues eso, ya están embargados de por vida. Y bueno, consiguieron, en este caso no una victoria total, pero sí consiguieron victorias parciales, o sea, tuvieron la obra paralizada durante varios años, mientras que, por cierto, ya estaba declarada ilegal. Bueno, por no enrollarme más, aquí unos cuantos jóvenes del territorio, cuando estábamos haciendo oposición al recrecimiento de Yesa, nos planteábamos pues que quizá estábamos en un momento en el que el desarrollo de la obra pues permitía que vías de acción directa, no violenta, pero sí acción directa, podía ser interesante para darle la vuelta al conflicto y poder ganar, ¿no?, poder darle ese último empuje. Esto ha pasado muchos años y el proyecto ahí sigue, ¿no? Y tuvimos, recuerdo, una reunión con ellos y nos lo recomendaron absolutamente, y el motivo fue la entrada en vigor de nuevas leyes represivas que hacían absolutamente inviable la metodología de lucha que habían utilizado, ¿no?, en aquel momento. Y no estábamos ni siquiera hablando de la ley Mordaza actual, ¿no? O sea, ya en aquel momento nos lo recomendaron, y si lo utilizábamos, que fuese diferente, ¿no?, que no lo hiciéramos a cara descubierta, que evitáramos la represión, no que la asumiéramos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, seguimos trabajando en qué métodos de lucha poder utilizar, también desde nuestra posición, jóvenes, tal, y al final la conclusión que llegamos me parece muy interesante, porque también aparece en el estudio este, y es que el tipo de acción no violenta que se podía utilizar con el aparato represivo actual tenía que ser de masas y tenía que ser más de desobediencia civil que de boicot o de acción directa, ¿no? Y en este caso, después de tener esta reflexión justo, llegaron varios ejemplos también de movimientos en defensa de la tierra que lo aplicaron de esta manera y que funcionaron. Y os estoy hablando de las zonas a defender que surgieron en el Estado francés para luchar contra el aeropuerto, en todo caso es de defensa del territorio, que igual es en el ámbito donde más me he movido. En el caso del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes y en el caso de la presa de Sivens se utilizó la resistencia civil no violenta de manera masiva. Lo que hicieron fue pues que al final todos los proyectos del capital de ataque al territorio tienen lugar en los sitios menos poblados, donde evidentemente pues puede haber menos resistencia, y la idea era llenar esos territorios, aunque fuese de manera provisional, de activistas que desde ahí pudiesen hacer un boicot a las obras, pero desde la resistencia, no desde tanto el boicot o la acción directa. Y llegamos a plantear incluso una TAD en Yesa, aprovechando que el pueblo de Tiermas, el de Esco, que estaban deshabitados, pues se prestaban a nivel logístico en Artieda, y también hablamos en aquel momento con el que estaba el coordinador en Ruesta, para ver cómo podíamos articular a nivel logístico, montar algo así alrededor del embalse. Estábamos en un momento en el que no habían comenzado con la pista de construcción de las obras, pero sí que teníamos claro que si era algo masivo, que pudiese ejercer de resistencia civil, que podíamos tener éxito, y si no, seguramente solo íbamos a comer represión y no íbamos a conseguir nada. Y bueno, hasta ahí la reflexión, que me ha parecido muy interesante porque hilaba mucho con toda esta experiencia, ¿no? Carmelo. Sí, buenas tardes. A ver, está muy interesante los talleres que hemos tenido, que estamos teniendo hoy, y yo quiero hacer una reflexión, que veo que no se ha tratado aquí el tema como pienso yo, igual que pasa sobre estos dos temas,
sobre este tema en concreto del antimilitarismo pasa en los trabajos de cada persona, en cada fábrica, en cada sector. Yo creo que la línea del sindicato, hace 15 o 20 días ha habido aquí mismo unas jornadas de la Federación del Metal, donde quedó clara, en las conclusiones finales quedó clara la línea del sindicato, que es un sindicato antimilitarista, pero nunca pacifista. Yo creo que eso ha quedado claro, que creo que debe ser la línea que debe seguir el sindicato. Sobre la reflexión a la que yo hago, que veo que no se tiene en cuenta, o no se ha tenido en cuenta, o no tenemos en cuenta, es que la generación, hablo de mi generación, y veo que hay generaciones aquí anteriores a la mía, tenemos claro la lucha de la insumisión, tenemos claro la lucha anti-OTAN que tuvimos, que en los 80 y los 90, tuvimos claro el antimilitarismo, pero la lucha que estamos viviendo ahora, todos estos temas, las generaciones actuales o las que vienen, tienen claro cuál es el antimilitarismo, la insumisión, saben lo que ha pasado con la insumisión. Estas luchas las pueden llevar ellos a cabo, podemos tener nosotros el apoyo de decir, pues ha estado diciendo ahora el ponente, de conseguir más personas mucho mejor en este tipo de lucha. Podemos contar con las generaciones actuales, podemos explicarles o que sepan ellos las luchas que ha habido antes hasta llegar al día de hoy. No sé, yo creo que es una pregunta que ya no es sobre estos temas, sino en la lucha cotidiana de los trabajos. Yo hablo de mi fábrica, por ejemplo, y veo que las juventudes, las generaciones nuevas, digamos, la gente joven, no tienen la clase de conciencia que tenemos otras generaciones, o lo han tenido todo hecho y no tienen la necesidad de luchar. Entonces, para un tema tan como este, tan importante como el antimilitarismo, son generaciones que no lo han vivido. Entonces, no sé cómo podemos llegar ahí. ¿Les necesitamos a la juventud? Yo creo que sí. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llega el sindicato? Ya no el sindicato, las plataformas que hay, como han comentado antes. Entonces, yo creo que lo primordial sería a estas generaciones nuevas involucrarlas en estos movimientos. ¿Cómo se podría hacer eso? Es la reflexión que yo hago. Sí, claro, es lo que hemos pasado con el compañero Chico. Pero yo es la reflexión que hago. ¿Cómo las involucramos en todos estos movimientos? Nada más que eso. Yo no tengo respuesta para eso. Estamos buscándola, ¿eh? Eso sí te podemos asegurar, pero respuesta no tenemos. Una cosa. Cuando nosotros empezamos la lucha antimilitarista, había habido mucha lucha anterior, no la conocíamos, ¿eh? Y éramos 4 chalaos, que además donde íbamos diciendo, es que yo soy objetor y no pienso ir al ejército. Te miraban y decían, entonces, ¿eres testigo de Jehová? No. Pues homosexual, no sé, pero que no tiene que ver, pues no entendían nada. Ahora lo entiende, bueno, ahora no, por lo que tú dices, la generación joven no sabe qué va, pero no entendían nada y nosotros no sabíamos nada, y fuimos capaces de desencadenar un ciclo de movilización. Bueno, de otra época, ¿no? Que era mejor o peor, porque nos metían en la trena. Más necesitado. Pienso yo que más necesitaba. Más necesitado, bueno, no lo sé. Quiero decir, es evidente, y si no hay gente joven, estamos aquí cuando nos vayamos muriendo, a mí ya me queda poco, a otros algo más, pues se acabó el chiringuito, pero la historia, precisamente estamos aquí por eso, porque no queremos que se acabe el chiringuito, y porque queremos transmitir, dejar la antorcha a otros, aunque sea para que hagan lo contrario de lo que yo pienso, pero dejar la antorcha, que no empiecen de cero. Yo creo que esa, pero no tengo respuesta. ¿Cómo hacemos para conseguir eso? No sé, ahora están jugando, yo que sé, no sé ni a qué juegan, pero bueno. Sí, lo saben. Bien. Yo había pedido la palabra. Es que la voy a coger. Solo para comentar. Que cuando estuvimos hablando de la posibilidad de hacer este taller, y bueno, ya habéis visto, y en base un poco también a lo que decía el otro compañero, hilando, ¿no?
me pareció tremendamente interesante que por primera vez, o que conozcamos por primera vez, aunque este libro es de hace tiempo, se haya visto que efectivamente hay una serie de estudios que pueden basar una serie de campañas también de concienciación, porque como muy bien comentaban y como un poco vemos todas y todos, como que tenemos muy interiorizado que estos datos no eran así, que eran otros completamente diferentes. Y quizás el conseguir empezar a difundir en base a estos estudios estos nuevos datos que hemos recibido gracias al estudio de estas dos mujeres puede servir para empezar a cambiar ese imaginario colectivo, que evidentemente son cosas que no se hacen en un día ni en dos, pero que puede ser una herramienta muy muy útil para implicar a la gente joven, porque si realmente ve que efectivamente hay posibilidades de esos resultados y que ya hay estudios sobre ello y tal, puede ser una vía más de implicar a muchísima gente en los movimientos antimilitaristas. Y la forma de conocerlos y de saber que realmente hay esa posibilidad, el quitarnos de la cabeza que solo las armas pueden ser la respuesta en determinadas situaciones, me parece importantísimo. Y paso a dar la palabra, compañero. Sí, pues. Vale. Entiendo que lo que se presenta en este taller es, en base a este libro que has comentado, que es un libro de datos, que es un libro totalmente objetivo y cuantitativo, o sea, lo que hace es, se han estudiado diferentes conflictos, aporta datos y resultados que han tenido éxito o no han tenido éxito. Fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas. Pero yo hay una cuestión que no me ha quedado muy clara, que es que cuando estamos hablando de no violencia, realmente a qué nos referimos, porque después de escucharos yo me he planteado unas dudas a nivel personal de si yo soy una persona no violenta o tal vez soy extremadamente violenta, porque yo he participado en huelgas y en diferentes acciones donde hemos hecho cositas, no contra nadie físicamente, pero nosotros hemos dejado muy arrugado un coche de la policía en alguna ocasión, hemos evitado que salgan autocares de un hangar, hemos tirado clavos en el suelo, hemos roto cristales, hemos quemado cosas. Entonces... ¿Y eso? Por cierto, lo estoy grabando todo en audio, que lo sepáis. Si no me importa, algunas ya han sido juzgadas, pero bueno. Quiero decir que cuando estamos hablando de no violencia, realmente ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, a mí, si tengo que, en el marco de una huelga, hacer ciertas cosas que voy a romper a lo mejor mobiliario urbano, voy a ciscar algún coche patrulla, yo qué sé, lo que sea, ¿mi acción es violenta o es no violenta? Es lo que... Ese es un debate que existe. Yo tampoco sé si soy violento o no violento. Estamos hablando de metodología de lucha política. No estamos hablando de que uno participe del amor al enemigo o yo qué sé. Eso está bien, pero la acción no violenta no pretende hacer santos. Lo que pretende hacer es luchadores, ¿vale? Luchadores con una inteligencia y con una intención de eficacia, no pretende otra cosa. Quiero decir, y yo lo he explicado antes, ellas dicen, la resistencia civil no es pacifista. Claro, entendido el pacifismo de la manera que nos vende el PP, resulta que los pacifistas son ellos. Y la violencia estructural, y la violencia cultural, y todo eso como quien designa qué es violencia y quién no son ellos, pues tienen el comodín de decir, tú eres violento, chaval. Te están machacando y tú haces una resistencia, te les pones a la puerta y resulta que la violencia es tuya, no es la del sistema. Es decir, es muy complicado. Estamos hablando de resistencia con metodología no violenta, no otra cosa, ¿vale? Que luego hay gente que va más allá y dice, no, pero yo esto lo quiero integrar a mis relaciones interpersonales, es decir, yo no quiero dominar al otro, sino que quiero hacer camino con él, yo no quiero imponerle dos castañazos lo que yo pienso, o yo qué sé, ¿vale? Pero estamos hablando de metodología de lucha política, ¿vale? Y en esa metodología lo que se intenta es no utilizar la violencia política contra el enemigo como lo hacen ellos. Matan, disparan, encarcelan, masacran poblaciones, violan,
se cargan infraestructuras básicas para que la gente no pueda comer o no tenga sanidad, todo eso. Estamos diciendo eso. Esa es la no violencia de la que hablamos. De lo otro, por eso os he dicho antes lo del chiste de Gandhi, que no venía a combatir eso. Es que no se trata de lo mismo, que no está mal que haya gente así, pero la acción política no violenta es otra cosa, es una metodología de lucha que tiene unos principios donde hay valores. Por ejemplo, el principio de la lucha no violenta es que es una lucha colectiva, igualitaria, de base, hecha entre todo el mundo sin delegación. Esos son valores. No es lo mismo un ejército con jerarquía, no sé qué, uno que manda y usa a los otros como peones, que esto. Son valores políticos. Y personales también en muchos casos está bien, que las decisiones se tomen por consenso, que no te las impongan, que no sé qué. Eso tiene que ver con la acción no violenta. Que sea inclusivo, que se respete al disidente, es decir, no todo el mundo tenemos que pensar lo mismo. Y se basa en la resistencia, en la desobediencia, en la acción directa. La acción directa no violenta la habréis visto muchas veces. Y ahí no va la gente de correditos, ahí les zumban, ¿no? A mí me han dado más de una vez. Dicho sea el paso, esto se está grabando también. Sí. Y me han detenido y todo eso que nos ha pasado a todo el mundo. ¿Y qué? Pero yo no le pego un puñetazo en el ojo a un poli. Por dos cosas. Una, porque no creo que sea eficaz, y dos, porque lo que me interesa a mí es la foto donde el que sale haciendo un uso perverso de la violencia es él. Yo ejerzo otra violencia, le estoy jorobando desde el punto de vista comunicativo. Uso su violencia. Y me quedo tan fresco. ¿Vale? Estábamos hablando de eso. Bueno, yo le quería decir al compañero sindicalista que, como decía Juan Carlos, o sea, cuando empezamos a funcionar con el MOB y los 2 o 3 objetores que teníamos en Burgos, no éramos nadie, o sea, éramos perros verdes todos. Cuando empezamos, o sea, no había un caldo de cultivo propenso a quitar el servicio militar, nada. Las primeras acciones que hacíamos éramos bichos raros. Se asombraba hasta los polis. Claro, eso requiere muchos años, mucha gente que se autopresente para que le coja la policía, con muchas fotos. Todo fue creciendo muy lentamente por los años, ¿no? Eso por una parte. Una cosa de que a mí no me queda claro de este tipo de procesos de investigación, claro. Yo no he analizado qué conflictos han utilizado, pero yo sé que muchos de los conflictos no se da la situación tan limpia. O sea, es decir, no hay una gente que trabaja solo de forma facilita o una sociedad solo de forma. Entonces, ¿cómo analizar los resultados? Si muchas veces hay diferentes grupos que se están planteando la lucha armada, intentando hacer cosas de forma violenta, y otros grupos que lo quieren trabajar con una apatía. ¿Cómo analizamos luego matemáticamente los resultados? Yo tengo mis dudas. Pues viendo el éxito. Y una cosa, a raíz de una historia que has dicho, perdona que acabo un momento, un poco por abrir debate, ¿no? Por ejemplo, HB, si yo no recuerdo mal, eran asamblearios. En todos los pueblos hacían asambleas. Ahora, a medida que se recrudece el conflicto y la represión, van cargándose los procesos de participación, que también hicieron los libertarios, cayeron como conejos muchas veces, porque los procesos abiertos de... Claro, pero fuimos los primeros que empezamos a caer. Los comunistas que funcionaban por células duraron muchísimo más. Eso hay que pensarse, lo que depende de qué situación, si queremos analizar violencia sí, violencia no. Cada situación te va marcando un poco a ver qué herramientas utilizas, ¿no? Claro, eso es verdad. Es decir, un estudio de este tipo, analítico, no es la Biblia. Pero han analizado tres tipologías de conflictos. Conflictos violentos, conflictos no violentos, conflictos mixtos. Lo que tú estás planteando lo han analizado, donde ha habido violencia y no violencia. Y en esos conflictos han visto qué ha pasado en cada caso, en la fase más violenta y más no violenta, qué resultados ha habido. Han tenido en cuenta todo eso, ¿no? Es revisable como todo, se puede mirar y puedes decir, bueno, pues
a ver, han analizado 360 conflictos, desde el 1900 hasta el 2006, y son conflictos de esas categorías que os he dicho: secesiones, resistencias frente a invasiones, ocupaciones por un enemigo, etcétera, y dictaduras y tal. Es decir, no han buscado las otras resistencias más de luchas sociales en la calle y tal, porque eso es tan heterogéneo que es complicadísimo hacer un análisis de eso, ¿no? Han analizado esos, y el aparato, tanto bibliográfico como científico, que muestran en el estudio es apabullante, pero como todo lo que es ciencia, es apabullante y revisable. ¿Vale? De todas maneras, si me permites hacer un paréntesis, precisamente por eso estamos embarcadas en Zaragoza en el tema de la publicación del libro, porque le podéis dar credibilidad a lo que os comenta del libro Juan Carlos, porque se ha hecho él mismo una traducción de Andar por casa del original en inglés, pero es un libro que a nivel de la opinión pública, como ya decía al principio, en el ámbito hispanoparlante no existe. No existía, ni siquiera para gente que tenemos una trayectoria antimilitarista larga. Entonces, os hemos puesto ahí un par de direcciones de mambrú@nodo50.org, info@enpiedepaz.org, por si estuvierais interesadas o interesados en colaborar de alguna forma, con la traducción, con luego la campaña de difusión. Es importante que la gente tenga acceso de forma directa a un estudio como este para eso, para que seamos todo el mundo consciente de la rigurosidad del estudio, no que os tengáis que fiar de nuestra palabra, ¿no? de que consideramos, por lo que hemos podido revisar en una primera lectura del texto, que sí que es un texto sólido y riguroso, pero claro, eso te lo estoy contando a ti, Juan Carlos, que entiende más de estadística que yo y tal, también te puede dar alguna pista, pero va a ser importante conseguir que ese libro salga a la calle publicado, para que la gente podáis contrastar directamente esto que os estamos contando. Ahora es como una entelequia. Perdón. Sí, ya está. Sí, tenemos 3 palabras más. Enrique, yo y ella. Así que, tú también, bueno, 4. Pues empiezas tú. ¿Sí? Bueno, Y ya, yo voy a intervenir para el tema de los jóvenes y eso, pero me lo guardo porque yo para mi exposición de mañana. Para no quitarles tiempo a los compañeros, pues bueno, sí que tengo alguna respuesta a tu esa, ¿no? No digo la solución. Y en este tema solo quiero decir que ahora debemos aprovecharnos, cuando hablamos de este tipo de acciones en las cuales incluso aquí hemos participado, etcétera, de que también han cambiado los tiempos, ¿no? En algún caso para mejor. Entonces ahora acciones que con poca gente pueden tener una gran difusión, ¿no? Ahora las redes sociales, y no todo es redes sociales, por supuesto, ¿no? Antes tú hacías una acción hace 20 años y lo normal es que no te la sacasen en ningún sitio, o sea, solo la gente que la veía, etc. Ahora tú haces una acción de 30 personas en un sitio como hemos hecho la otra, se sube una foto, cuando la cortan, y claro, no te ve nadie, porque enseguida lo cortan y no te ve nadie, y echan a los periodistas. Pero la repercusión que tienen después es bastante grande, puede ser bastante grande, ¿no? Es decir, esos elementos han cambiado mucho el tipo de acciones y sobre todo la eficacia y la difusión que pueden tener, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar que estamos en una nueva etapa, ¿no? Entonces, aprovechemos esa etapa. Ella, primero ella. Carmen, creo. ¿Yo? Sí. Sí, estás apuntada. Sí, bueno, yo creo que es Luis, quien compartía que compartía esas dudas, ¿no? Claro, porque matemáticamente, a ver, sabemos que la matemática es como toda ciencia, ¿no? Que como tú has dicho, pues, cuestionable y revisable y todo lo demás. Pero yo también me parece un poco, o sea, que muy bien, ¿no? Yo creo que sí soy violenta.
O sea, que yo puedo ejercer violencia porque estoy recibiendo mucha cada día desde que tengo memoria y puedo ejercer violencia, incluso que tengo derecho a ello. Puedo estar equivocada, pero bueno, he llegado a esa conclusión después de muchos años de pensar que no y tal. Pero yo recuerdo luchas, por ejemplo, pues en un barrio en Valencia, ¿no? donde vivía mi madre y ahora vive mi hija, curiosamente, que bueno, construyen, ponen el metro, empieza el rollo del metro en Valencia y el metro pasaba por el barrio, pero no tenía parada, no le iban a poner una estación de metro, ¿vale? Las obras además, bueno, os imagináis este tipo de obras, la cantidad de ruido que hacen y todo lo demás, y trabajaban de día y de noche sin parar, o sea, ahí no paraban nunca, y las mujeres del barrio empiezan a bajar, empiezan a hacer caceroladas primero, como protesta, porque quieren que haya una estación, si el metro va a pasar por ahí, si además les están quitando la vida con las obras, quieren que haya una estación. Pero bueno, pues policía les pega, las reprime, no sé qué. Pero ellas siguen y vuelven a bajar y cada vez bajan más mujeres y empiezan a bajar todas las noches y empiezan a levantar las vías que estamos poniendo, ¿vale? Y las levantan una vez, bueno, iban las mujeres en el barrio, iban todas con las manos llenas de llagas, de heridas, de la inmensa mayoría, y sobre todo las mujeres. Luego empiezan a sumarse hombres, pero las mujeres, básicamente. Y después de levantar varias veces las vías y volverlas a poner y volver a ir la policía y volver a cargar y otra vez, consiguen que se ponga una estación del metro en el barrio. Claro, ¿hay violencia o no violencia? Pues yo tengo claro que hay violencia, claro que hay violencia. Digo, por supuesto por parte de la policía, desde luego, por parte del poder, pero por parte sobre todo las mujeres del barrio, pues sí, claro, hay violencia. Pero a mí me parece absolutamente legítima. Es que yo creo que es un caso clarísimo, claro, entonces, de resistencia, lo estaban diciendo ellos antes. Claro, yo creo, o sea, que cuando el movimiento feminista a veces nos dicen que las mujeres somos violentas, porque el movimiento feminista, yo pienso que si fuéramos violentas, pues habría una cantidad de hombres muertos, o sea, que ya no estarían en el mundo. Si realmente fuéramos violentas, pues habría desaparecido por lo menos el 50% de los varones del planeta, ¿no? O sea, claro, o sea, si yo ahora, un compañero suelta una matriculada, tiene una actitud que es violenta, y yo le contesto violentamente, pues creo que estoy en todo mi derecho. Y que puedo estar ejerciendo una violencia absolutamente legítima. Entonces, claro, es un debate que creo que bueno, yo al menos necesito mucho, o sea, y creo que es muy necesario, pues eso, seguir, profundizar, hablarlo, y en lo concreto sobre todo, ¿no? Porque podemos teorizar mucho, pero en lo concreto, ¿no? Cuando vivimos determinadas situaciones, determinadas luchas, en determinadas vivencias, me parece que es muy importante que nos escuchemos y que podamos expresarnos, ¿no? De cómo nos sentimos porque claro, antes hablabais, ¿no? ¿Qué queremos defender? Claro, y es que un poco lo que antes decía, vale, si lo que estoy defendiendo en mi vida o mi dignidad, pues tengo derecho a todo, ¿no? No sé, bueno, es un poco ahí reflexiones que yo me hago. Yo solo un poco llamar la atención sobre que insistimos, que no estamos en un debate teórico, ni filosófico, ni moral, ni personal. Estamos hablando de acción política colectiva y estamos hablando de eficacia, de resultados y de que hay un estudio que ha hecho ese análisis. Ya está. Que es muy interesante el debate que plantea y coincidimos en muchas cosas. Pero es que en esa lucha política no podemos dejar de lado tampoco lo personal.
No. Está, o sea, es que si no está no hay, lo otro. ¿No? Como dijeron con motivo de aquella publicación también, es que hemos venido a hablar de nuestro libro. Quiero decir que el debate es interesante, obviamente, o sea, es fundamental también, podemos planteárnoslo así, pero me llama la atención cómo penduleamos o oscilamos de lo que es una reflexión sobre un estudio de casos y con datos a las posiciones, pues eso, morales, personales, que está bien, pero que yo creo que el libro no va de eso. El libro va de un estudio histórico de casos y de resultados. Simplemente vuelvo a recordar eso. Que por cierto, mucho interés en que yo no podré ayudar a traducir porque no, pero mucho interés en que ese libro esté traducido para leerlo. Compañero. Es que vamos, yo quiero volver a lo de los insumisos antimilitaristas que estoy hablando. Yo creo que una de dos, o solo habéis querido hablar de una parte o no conocéis la otra parte. Y os lo voy a explicar, voy a ser muy breve. Yo fui una de las primeras personas que en Valladolid se autoinculpó con un insumiso. Fui con él al juzgado, fuimos al juzgado militar, pero nosotros no es porque estuviéramos en contra del ejército, es que queríamos aplastar al ejército. Era otro movimiento dentro de la insumisión, de lo que no estáis hablando ahora, pero que existía realmente. Y digo que existía porque yo participé en ese movimiento. Y era un movimiento violento, porque nosotros no éramos insumisos contra el ejército, éramos insumisos para acabar con el ejército, pero acabar violentamente con el ejército. Y así fuimos al juzgado, hicimos ruedas de prensa, nos ocupamos tanto en el juzgado civil, que luego nos llevaron al juzgado militar, luego no ocurrió nada. Que no ocurrió nada, ninguno nos fuimos a ningún lado, pero porque entendíamos la insumisión contra el ejército de una forma muy distinta a la que habéis planteado. Por eso digo que habéis planteado solo una parte de la insumisión, pero la insumisión tenía dos partes. La parte que vosotros habéis planteado y la parte que yo estoy planteando, que es la que nos enfrentábamos al ejército, pero violento, en plan violento. El compañero, por cierto, que eran insumisos y entró en la calle. Nosotros no, él sí entró. Eso quiere decir, cuando se habla de la insumisión, hay que hablar completo de la insumisión. Cuando se habla contra el ejército, hay que hablar completo contra el ejército. Porque hay muchas partes, hay dos partes. Hay una parte pacifista. Y como decía el compañero, aquí hace 15 días hemos tenido, y ha quedado claro. La Federación del Metal ha quedado claro. Somos pacifistas. No, soy pacifista. Somos antimilitaristas, pero nunca pacifistas. Porque no nos obligan, porque nos obligan a no ser pacifistas. Porque a ninguno nos gusta la violencia, aunque hayamos tenido que emplear muchas veces. Pero nos obligan a ello, como autodefensa. Como autodefensa. Por eso cuando se habla de la paz, hay que hablar de la paz, pero en los dos términos. Yo la insumisión, yo te digo que la conozco bien, porque fui una de las primeras personas que se autoinculpó en Valladolid. Cuando hablamos de la insumisión, hablamos de la campaña de insumisión que se llevó en el Estado español. Sí, sí, pero había dos partes. No. Sí, nosotros por ejemplo... Había una parte que era la campaña y a lo mejor sí, pero es que no es lo mismo si sois 3, si son 15.000, no hay dos partes. Hay 3 que piensan distinto. La campaña fue una campaña no violenta. De eso hay literatura científica. ¿Conocéis a Perico Oliver, por ejemplo? Lo tiene escrito. Pero no era el tema, pero la campaña insumisión la conoce todo el mundo lo que fue. Y no fue una campaña violenta. Otra cosa es que a ti te pareciera, yo es que quiero aniquilar al ejército. Yo también, yo firmo ahí. Pero la campaña fue una campaña con una metodología, la que había, no había otra. A ver, tenemos 3 palabras pedidas. La de compañero, a ver, Simón Ángela, y repetirías. Sí. Bueno, me acaban de comentar los compas de hostelería, como no dilatemos mucho, tampoco muchas prisas. Vale, Igual más intentar ser lo más breve posible. De todas formas, el taller propiamente sobre insumisión como tal será mañana. Hoy era hablar de alternativas de defensa.
política no violenta en cuanto a no militar. Yo, Sí. bueno, yo puedo contestar al compañero del tema de la juventud, porque esto es más antiguo, o sea, que hilo negro, o sea, desde Sócrates ya decía Sócrates, cuidado donde vamos a ir con estos jóvenes que aman el lujo, que no respetan a los padres, entonces, y eso lleva desde Sócrates, desde los griegos, ¿no? Y realmente todos tenemos fecha de caducidad, nacemos y vamos a morir, pero quienes tienen que seguir son los jóvenes. Y es que nos tenemos que, aunque seamos entre comillas pesimistas, no queda otra alternativa. Son los jóvenes son el futuro. Y de ellos depende. Y un poco arreglar el tema de no violencia y un movimiento social que ha englobado a muchos jóvenes es el movimiento antidesahucios. Ese movimiento es un movimiento pacifista, no violento, y que ha tenido que ver resultados espectaculares. Y ha intervenido muchos jóvenes. Entonces vamos a dar un margen a los jóvenes. Movimiento de inquilinos en Gran Canaria, Rey Mar Rodríguez, por ejemplo. Bueno, yo es que cuando estabais relatando todo, en fin, habéis hecho las intervenciones, yo me estaba acordando de Palestina, que ha habido ahí varias fases, sí, la resistencia no violenta, la resistencia con piedras, cuando lo estaban machacando con metralletas, bombas, etcétera. Es decir, esas distintas y la situación en la que están, ¿no? Cada vez. Es uno de los casos que analizamos. Sí, o por ejemplo el Sáhara o escenarios, ¿no? Donde tú ves poderes que han utilizado todos los distintos métodos, menos violentos, más violentos, es decir, han pasado por varias fases y cómo están encriptadas las situaciones o cómo van a peor. Y luego yo quería hacer una reflexión moral sobre la cuestión, porque es que no se puede desvincular lo que es el pensamiento moral de este tema de decir el derecho a la violencia o no violencia, ¿no? Ejercer la violencia o la resistencia, porque como ella planteaba, tenemos derecho a la autodefensa cuando somos brutalmente agredidas o agredidos. Yo pienso que sí, que tenemos derecho a la autodefensa con las herramientas que encontremos a nuestra mano, ¿no? Para mí es un dilema, ¿no? Porque por otra parte hay una parte de mí que dice, pero es que, o sea, ejerciendo la violencia como la otra parte está ejerciendo contra mí, me vuelvo, o sea, soy exactamente como la parte contraria. Entonces yo creo que la parte moral sí es importante, es decir, qué es lo bueno y qué es bueno para la humanidad o para los seres humanos, para el planeta, y qué es malo para todos. Es decir, ese concepto moral sí es importante a la hora de diferenciar qué camino tomar. Y ya está. Tenía la palabra. Vale. Yo antes preguntaba eso, la diferencia entre violencia y no violencia, para tenerlo claro, porque entiendo que para poder entender este libro que planteáis con datos y para poder analizar los datos es necesario saber, cuando se habla, como en la lista esa que habéis puesto, de conflictos donde se ha utilizado la violencia o la no violencia, saber que la lucha armada o la resistencia. Efectivamente, entonces yo creo que en lo que se basa es, si hay un agresor violento, porque es militar, es un ejército, y hay una defensa que utiliza estrategias diferentes, como ha contado la compañera en Valencia, quitar las vías del metro, etc. No van armadas, no van con metralletas. Entonces, eso sería una resistencia no violenta. Sí. Una resistencia violenta sería si se organizan en otro ejército, adquieren armas, adquieren tanques, adquieren bombas, y se refiere a eso, ¿no? Entonces, la conclusión del libro es por los datos que ha habido más éxito cuando las resistencias han sido no militarizadas, para que nos entendamos, que cuando la resistencia se ha militarizado. No armada. Cuando ha sido una resistencia armada o ha sido una resistencia no armada. Lo que se conoce como una resistencia civil, donde entran múltiples estrategias. Vale, entonces, lo que yo os decía al principio, hacer un boicot, un sabotaje, todo eso entra en una estrategia no violenta, ¿vale? Hay quien duda, hay quien dice, no, pero es que no podemos, tenemos que ser más puros que los ángeles. Pero la estrategia política no plantea eso. Está claro,
Arrancar vía mola. Claro, que si los datos hablan por sí mismos de que acciones como quitar las vías del metro y conseguir una estación ha dado resultado frente a que si se hubiesen armado con pistolas y escopetas, pues a lo mejor no habrían tenido éxito. Ese es un poco lo que pasa es que es un poco lo que comentaba, un poco lo que aclaraba Juan Carlos, que han elegido una serie de conflictos determinados. De lo que estamos hablando, que es el conflicto social interno, ahí no se ha entrado. Sería muy interesante entrar también en eso, pero el libro no va de eso, el estudio no va de eso. De todas maneras, es una pregunta muy breve, por lo que creo, o creo recordar por el artículo que me enviaste, que siguen las investigaciones, sí, ¿no? Sí. Claro, es que desde el 2006 ha corrido el tiempo. A ver si no... No, por eso. Yo no creo que sea una cuestión de convicción, es una cuestión de lecciones, es decir, ¿qué lecciones podemos sacar? Oye, una resistencia desde lo popular, donde se involucra mucha gente, nos interesa mucho más que crear células super especializadas que tiran granadas para una lucha que queremos de largo plazo. Cosas así, ¿no? De todas formas, yo insisto en una cosa, esa es una faceta. La resistencia civil vale para determinados tipos de luchas, ¿vale? Y el planteamiento que hace el antimilitarismo es las aspiraciones, lo podemos llamar así, a abolir los ejércitos, a aniquilarlos, si queréis. No cargándolos en un pelotón de fusilamiento, pero a que no haya de eso, a que no haya guerras. Y algo más importante, a una violencia envolvente, que es la que construye nuestras sociedades, en la que participamos todos y todas, una violencia rectora que se manifiesta en una violencia directa, en una violencia estructural, de unas estructuras que generan violencia y tal, a combatir todo eso, es decir, a hacer que la violencia no tenga el papel rector que tiene en las sociedades. Al paradigma que utiliza el militarismo, dominación, violencia, tanto como objetivos como medios de acción, o ponerle un paradigma distinto, una comprensión distinta, basada en la cooperación, en vez de en la destrucción, y basado en la idea no violenta que estamos hablando. Pero insisto, no violencia no quiere decir ser como los ángeles, ni dejar de odiar al enemigo, ni nada de eso. Hay quien además incorpora eso. No violencia quiere decir no usar la violencia política como metodología de nuestra lucha, ¿vale? No vamos a disparar, no nos vamos a organizar en guerrilla, no vamos a crear una estructura jerárquica militar de este tipo para enfrentar al enemigo con sus medios. Se trata de eso. Y el antimilitarismo, la verdad es que lo que pretende, y lo que pretende poner en la agenda ahora, que el antimilitarismo no es pacifismo, y menos en la idea que el compañero tenía. Pacifista es una especie de seres angélicos que van dando besos por ahí. El antimilitarismo, si eso es pacifismo, yo no soy pacifista, ¿vale? Yo apuesto por otra paz. La paz de ellos no me vale. Su paz, la de los que nos mandan, no es mi paz. No somos pacifistas en eso. Si quieres decir por pacifista, queremos construir un mundo alternativo, pues como si lo llamas en vez de pacifista otra cosa. Pero no vamos de santos ni nada por el estilo. Lo que hacemos es política e intentamos hacerla de una manera inteligente, ¿vale? ¿Sí? Sin haber podido seguir toda la charla, de entrada, si no tiene lugar, ya. Si habéis analizado también cuando esa parte de resistencia, digamos, armada y de movimiento popular van de la mano, o sea, sí, forman parte del mismo movimiento, no sé si lo habéis comentado. No van de la mano, sino que se dan las dos maneras. Sí, ¿vale? Pero dentro del mismo movimiento e incluso reconocidas. Se analizan casos de esos y casos donde no van de la mano, sino que concurre que hay grupos armados y resistencias civiles, los dos. Es decir, la idea de hacer de la guerrilla la parte militar y tener una parte política que hace otro trabajo es una característica de un movimiento armado, pero no es la única. Hay otros que son solo armados y que coinciden en campañas con campañas de resistencia civil que no están conectadas, que no comparten objetivos. ¿Sí? Bueno,
No, pero yo me refería cuando están conectados. O sea, Sí, no también una lo política analizan. de una guerrilla, sino También lo un analizan. movimiento popular. Analizan esos casos, sobre todo en Latinoamérica, sí. O sea, que dentro, por ejemplo, del movimiento kurdo hay una guerrilla y Sí, hay sí. una parte popular muy fuerte, está Sí, también sí. muy conectada. O sea, Sí. que no hay una desconexión. Que sí, que cabe, que eso también lo analizan, pero que no es el único modelo, digamos, de movimiento armado. Analizan ese y cuando concurren las dos. De todas, yo no soy defensor del estudio, yo lo he explicado. Yo de lo que soy defensor es de la propuesta antimilitarista de construir esa alternativa a la defensa militar, ¿vale? Que me temo que ya no No nos da da tiempo a exponer, Eso, pero... si queréis ir a para otro día. Mañana más. Vale, pues.